El comunismo a través de las concepciones materialistas de la filosofía actual. Por debajo de cualquier afirmación o actitud práctica hay siempre una filosofía, al menos implícita. Más aún, las múltiples afirmaciones o maneras de ver y juzgar la realidad y actuar frente a ella brotan generalmente de una concepción de la vida, no siempre consciente y explícita, que tiende a unificar todos sus haces. Sería difícil determinar si en su origen y en cada caso concreto la multiplicidad de juicios ha sido determinada por la concepción de la vida o si viceversa a tal concepción se ha llegado como consecuencia y exigencia de aquellas afirmaciones. Lo común es que hay una interacción entre ambas. En todo caso, lo cierto es que por una inclinación natural el entendimiento tiende a unificar todas sus afirmaciones en algunos principios que constituyen el fundamento último de las mismas y lo que se llama hoy Weltanschauung o concepción del mundo y de la vida, la cual una vez constituida y arraigada en la mente, influye y asoma constantemente en los juicios de apreciación de las cosas y de los hombres, y tiende a informar también las actitudes prácticas de la conducta, con mayor o menor fuerza y cohesión, según que sea consciente o inconsciente, explícita o implícita, fundada o simplemente admitida sin crítica. Esta concepción de la vida está en la raíz y actúa y confiere unidad a las diversas actividades teóricas y prácticas de cada persona. Cuando tal cosmovisión es implícitamente admitida y fundada, constituye ya al menos un principio, una concepción filosófica. Esto que acontece en un individuo acontece también proporcionalmente en los grupos sociales. Una concepción del mundo puede penetrar y llegar a dominar en un pueblo y en una época, muchas veces sin que los componentes de tales grupos lo adviertan. Dilthey fue quien descubrió la Weltanschauung como forma unitaria, determinante y presente en la raíz de las diversas expresiones espirituales y culturales de una época. Más aún, desconociendo la verdad y los valores absolutos y trascendentes al hombre que determinan su actividad cultural en sus notas esenciales o constitutivas, permanentes a través de las más diversas y múltiples formas de realización concreta. Relativizó enteramente la actividad espiritual humanas, que transforma la propia actividad y del ser y el de las cosas en relación con él, es decir, la cultura, hacerla depender exclusivamente de tal concepción del mundo, a su vez exclusiva e irracionalmente determinada por factores puramente históricos. El evidente carácter histórico de toda expresión cultural es extremado y llevado hasta el historicismo total a una dependencia absoluta del hecho cultural respecto a los factores circunstanciales históricos,
con negación de sus causas trascendentes, de la verdad y de los valores, y de sus causas correlativas de inteligencia y voluntad por parte del hombre, que dan origen a su esencia permanente en sus múltiples y variables encarnaciones históricas. Pero si prescindimos de su historicismo relativista, que absorbe totalmente las esencias y valores permanentes en las fauces de fuerzas irracionales históricas, y damos a la verdad y a los bienes trascendentes que determinan la vida del espíritu su valor absoluto o esencial, y reconocemos la supremacía e irreductibilidad del espíritu sobre la vida inconsciente, el descubrimiento de Dilthey logra exacto sentido. La vida espiritual del hombre, de su inteligencia y voluntad libre, con sus bienes trascendentes absolutos, está siempre radicada en una situación histórico-geográfica de la que procede la unidad de caracteres provenientes de esta encarnación concreta de la cultura. De aquí que en todas las manifestaciones espirituales de una época o región determinada, técnicas científicas, artísticas, filosóficas y religiosas, se encuentren ciertos caracteres comunes que brotan de la misma concepción del mundo, al menos en lo que hace a la unidad de la encarnación histórico-geográfica de las diversas concepciones simultáneas del mundo. Porque aún las diversas concepciones del mundo se revisten de los mismos caracteres provenientes de la misma encarnación o vivencia histórica. Este carácter común, o si se prefiere, este mismo estilo, lo encontramos siempre en las manifestaciones de la cultura de un determinado momento y lugar, aun cuando ellas sean expresión de concepciones diversas del mundo y de la vida. Ahora bien, si analizamos ciertas corrientes actuales de la cultura en la sociología, en la economía, en la técnica y en el arte, en la psicología, en las ciencias empírico-matemáticas y en la moral, encontraremos que todas ellas frecuentemente obedecen y son la expresión de una concepción materialista del hombre y de su vida, que las determinan desde su raíz. En efecto, si atendemos a las corrientes, si no más profundas, ciertamente las difundidas de la psicología actual, nos será fácil comprobar que ellas no sólo prescinden del alma espiritual, sino que tienden a explicar todas las manifestaciones de la vida psíquica, aun las espirituales, como determinadas y enteramente dependientes de la vida inferior y, en definitiva, de la materia. El psicoanálisis, en sus diversas formas y principalmente en la freudiana, quiere dar razón de los fenómenos conscientes superiores por determinación necesaria de los fenómenos inconscientes. Quiere dar razón de los fenómenos conscientes superiores por determinación necesaria de los fenómenos inconscientes inferiores y, concretamente, de la libido, que desde la subconsciencia determina toda la vida consciente. Tal posición niega la existencia de otras tendencias superiores y la actividad misma del espíritu con la libertad que le es propia y con todo el psiquismo superior a la materia
y que distingue al hombre esencialmente de los animales. Tal actitud implica una reducción del hombre a su ser y vida puramente sensitivos, encerrado dentro de un mundo de instintos y de tendencias exclusivamente sexuales, regido a su vez por un determinismo riguroso propio de la materia, el cual, por eso, cuando no es satisfecho, crea las anormalidades de la vida humana, neurosis, etc. Otro tanto sucede con el sociologismo materialista, instaurado por Comte y continuado con apariencias científicas por Durkheim y Lévi-Brühl, que desarrollado en la misma dirección por diversas escuelas actuales, tiende no sólo a someter al hombre a las influencias sociales, verdad que nadie niega, sino a constituirlo en un producto exclusivo y total de tales influencias, de manera tal que si pudiéramos señalar todas las causas sociales que actúan sobre el individuo en un determinado medio y momento, podríamos a priori predecir de antemano su comportamiento y actuación, y por eso, negando o al menos prescindiendo totalmente de la libertad, se tiende a hacer de la sociología una ciencia rigurosa, puramente inductiva, a la manera de las ciencias naturales, como si la actividad del hombre estuviese enteramente sometida y regulada por determinismo necesario de sus estímulos, de modo que lo que sucede no solo sucede de hecho, sino de derecho. Tiene que suceder como si no existiese en él, a más de una actividad material e instintiva dependiente del organismo y gobernada por leyes necesarias, otra actividad enteramente inmaterial o espiritual, un obrar libre que, si bien en el común de los hombres y frente a parecidos estímulos responde también de un modo análogo, sin embargo no se trata de una actividad necesaria sometida a un determinismo causal que agota las posibilidades de la actuación en un solo objeto, como acaece en la actividad material inorgánica, biológica e instintiva, sino de una actividad libre que puede actuar de diverso modo en las mismas circunstancias y que, aun actuando sustancialmente del mismo modo, se realiza de maneras y motivaciones distintas, precisamente por ser libre, y que las estadísticas no tienen en cuenta y dejan de lado. Por lo demás, según este sociologismo positivista y materialista, el hombre es enteramente un producto de la sociedad, constituido y cambiante bajo su influjo, sin esencia o elemento alguno permanente. El tecnicismo actual tampoco considera los medios técnicos como instrumentos materiales forjados por el espíritu e impregnados de sus intenciones para someter la materia al bien y perfeccionamiento del hombre, sobre todo en su aspecto espiritual específico, sino sólo como medios creados por el hombre para acrecentar los goces de los sentidos y, en definitiva, para hacer más placentera su vida material sobre la tierra. En el dominio del arte existen corrientes dominantes también que pretenden diluir
todo objeto esencial trascendente, en puras sensaciones materiales, cuando no intentan sumergirse en expresiones de un irracionalismo caótico y grotesco que confina en la anormalidad y la locura, como sucede en ciertas realizaciones musicales y pictóricas, cuando no en un amoralismo principalmente de tipo sexual que procura suprimir toda norma y valor morales de estas actitudes y dejar la convicción de que no existe criterio alguno para discernir entre lo moralmente bueno o malo. Algunas obras de teatro de Sartre o de Sagan, como Las manos sucias, intentan fundamentar este amoralismo que ya había sustentado antes en sus obras filosóficas, tales como el existencialismo. Es un humanismo. Las ciencias empírico-matemáticas y económicas ocupan hoy un lugar preeminente en la cultura actual y en muchos casos pretenden encerrar sus fórmulas pretenden encerrar en sus fórmulas toda la realidad sin excluir la humana, que por eso mismo no puede ser enteramente material. La actitud, so pretexto de ciencia, desconoce y niega validez a todo conocimiento de objetos y valores trascendentes a lo puramente empírico. No solo no reconoce por encima de estos conocimientos científicos de la materia un saber sapiencial, hecho de filosofía y teología, que tiene como objeto una verdad absoluta y trascendente a lo puramente fenoménico y que es superior a ellos, y en los cuales estos alcanzan su cabal sentido e integración, sin que además le nieguen toda validez y se arrogan para sí una suprema instancia del saber. Solo son los fenómenos materiales y cuantos, sin tener ni esencias ni valores absolutos, y por eso solo son aquellas ciencias empírico-matemáticas y económicas que los expresan y manejan. Las demás ciencias se reducen o emanan de ellas sin trascender el ámbito de tales fenómenos materiales. Una realidad espiritual, una cualidad o un objeto que de cualquier forma escape a la comprobación empírica carece de objetividad y sentido. La realidad está circunscripta a los límites de la experiencia verificable de muchos. Si no hay, o al menos no cuentan para la vida, el espíritu y la libertad, ni el ser ni los valores trascendentes, tampoco hay ni puede haber moral de normas absolutas. El hombre es un puro hacerse fenoménico, un autocreador de sí y de sus valores y normas, como pretende el existencialismo fenoménico y materialista, que por la misma razón es también ateo y que encuentra su máxima expresión en Sartre. No hay normas ni valores objetivos y absolutamente vigentes. Cada uno elige libremente sus valores y sus normas de conducta de acuerdo a su situación concreta. No es el valor o la norma quien se impone y dirige al hombre, sino al revés. Es el hombre desesencializado y reducido
a puro hacerse, quien da vigencia subjetiva a los valores, al elegirse o autodeterminar su existencia, reducida a su vez a puro acaecer empírico finito. Si aún se habla de libertad y moral, tales términos han perdido todo sentido y constituyen en todo caso un equívoco respecto a la significación tradicional. También en esta misma posición materialista se ubica generalmente la lógica matemática, aunque en sí misma sea independiente del neoempirismo, al que está históricamente vinculada y así haya sido cultivada por eminentes lógicos como el padre Bochensky. Sin embargo, de hecho, está insuflada por una concepción nominalista y como tal empirista, ya que supone que solamente son objetos de la filosofía los datos empíricos verificables, es decir, observables por los sentidos exteriores de varios observadores a la vez. Todo lo demás, el ser no solo de Dios, todo lo demás, el ser no solo de Dios, sino también del mundo, y aún los mismos hechos de la conciencia caen fuera del ámbito de la filosofía, que solo tiene como objeto expresar un lenguaje matemático los datos empíricos verificables, posición que evidentemente se funda en una concepción materialista de la realidad, ya que tales datos verificables pertenecen siempre a la materia y se niega vigencia filosófica a todo otro objeto extraño a ellos. El materialismo dialéctico e histórico de Marx reduce todo el ser del mundo y del hombre a materia. El hombre no es sino una necesidad de comer, beber y engendrar, y la naturaleza no es sino la respuesta que da satisfacción a esa necesidad. Para que esta respuesta se adapte mejor a las necesidades del hombre, éste las transforma con el trabajo material, que es por eso el único título de valores de las cosas, valor también enteramente material, constituido como satisfacción de aquellas necesidades biológicas. El trabajo espiritual no cuenta en esta concepción. Aún el trabajo intelectual debe subordinarse al bienestar material para que tenga sentido de trabajo retribuible. Nada de espíritu superior a la materia en el hombre, solo es la materia, sometida a un determinismo dialéctico y ciego de tesis, antítesis y síntesis, y que constituye por esto la estructura misma de la realidad. Tal estructura dialéctica que desenvuelve ciega y necesariamente la materia no es otra que la de los bienes de la producción, por los que la necesidad del hombre y la satisfacción que le proporciona la naturaleza se realizan en un plano cada vez más evolucionado. Esta estructura dialéctica de los bienes de la producción engendra el tipo de sociedad como primera y fundamental superestructura, de la que se derivan también dialéctica y necesariamente las demás superestructuras. La economía, el derecho, el arte, la moral y la religión, las cuales no poseen ningún fundamento ni valor absoluto, sino puramente utilitario relativo al momento o instancia del devenir social,
y en definitiva de evolución dialéctica de la materia. El materialismo dialéctico desemboca así en un materialismo histórico. La historia no es precisamente el resultado de la penetración del espíritu, inteligencia y libertad en la duración temporal propia de la materia, sino inversamente es el resultado del cambio dialéctico de la estructura de la realidad material, la cual a su vez también dialéctica necesaria y ciegamente cambia las estructuras restantes y con ellas los modos de pensar y actuar del hombre, el derecho, la economía, el arte, etc. En una palabra, no es el espíritu quien transforma el mundo material y al hombre mismo y sus instituciones y consciente y libremente engendra la historia, sino que es la materia quien engendra el espíritu, no como realidad, sino como puro fenómeno o superestructura, y su historia con sus instituciones y conocimientos en un devenir dialéctico inexorable e inconsciente. Si lo consideramos más determinadamente, lo que une a todas estas diversas corrientes de pensamiento dominantes en la actualidad es una concepción materialista de la vida. Todas ellas encarnan dicha concepción en un determinado sector de la cultura. Ahora bien, de todos estos materialismos, únicamente el comunismo comienza por estructurarse y declararse paladinamente como una concepción materialista y dialéctica de la realidad total, concepción que luego se proyecta en todas las manifestaciones humanas y culturales, explicadas siempre como una aplicación de aquel materialismo. Pero el comunismo no es solo una teoría, sino además una práctica y una táctica que se vale de todas estas teorías materialistas mencionadas en los diversos dominios de las ciencias, con proyecciones sobre la conducta y modos humanos de vida, como el freudismo, el sociologismo determinista, el cientificismo y tecnicismo empirista, el existencialismo y la lógica matemática, para introducir bajo apariencia de ciencia y arte una explicación materialista de uno u otro aspecto de la vida espiritual humana, el psíquico, el social, el científico, etc., a fin de poder llegar a infundir desde una u otra de estas posiciones pseudocientíficas materialistas una radical y total concepción materialista de la vida, y concretamente el materialismo dialéctico histórico, esencia misma de su sistema. De aquí que el comunismo, para su difusión, eche mano de todos los medios de difusión de la cultura, la escuela, especialmente la universidad, el teatro y el cine, los periódicos y revistas, la radio y la televisión, para ir inoculando, no siempre directa e inmediatamente, su concepción materialista que por su primitivismo y pobreza de fundamentación y las consecuencias totalitarias negadoras de la libertad y de la moral provocan fácil repudio, sino que la del freudismo, del sociologismo y demás concepciones materialistas
así como también del teatro y de la literatura, en que se destruye el sentido moral de la vida y se lo sustituye por el absurdo y lo irracional, es decir, una u otra posición materialista que se presenta en nombre de la ciencia o el arte, pero que tiende siempre a destruir la doctrina espiritualista en una u otra de sus manifestaciones: verbigracia, la metafísica, la moral, la religión, etcétera, y ello en nombre de la ciencia. El comunismo tiene una especial preocupación de presentarse como producto de la ciencia, y por eso se adelanta con estos mensajeros suyos, presentándose a la vez como expresión de literatura u otro arte cualquiera, encubierto en la pseudoexpresión artística y la pseudoexplicación científica. Desde ella se aplica a derribar una tras otras las tesis del espiritualismo. Sabe muy bien que una vez haya aceptado un hombre una posición antiespiritualista como exigencia de la ciencia, bien sea en un soplo, perdón, sabe muy bien que una vez haya aceptado un hombre una posición antiespiritualista como exigencia de la ciencia, bien sea en un solo punto, a través de ella penetra en él una concepción materialista que, por una lógica interna, tiende a dominar los demás sectores del espíritu, de la inteligencia y de la voluntad, y posesionarse de todo el ámbito de la actividad humana. La aceptación del materialismo freudiano en el plano psíquico, por ejemplo, presentada ya como teoría científica, ya como realidad aceptada en una obra de teatro o como terapéutica de una enfermedad, es el primer paso hacia la aceptación de una concepción enteramente materialista, desde la cual al comunismo solo hay un paso imperceptible, fácil de dar, y dentro del cual el freudismo y demás posiciones pseudocientíficas materialistas se ubican cómodamente dentro de una unidad de la Westanschauung materialista. Este paso es tanto más fácil de dar cuanto el hombre no solo ha aceptado una concepción materialista en cualquier sector de la cultura, sino que también le ha llevado a la práctica. El materialismo teóricamente aceptado y prácticamente vivido en algunos de los aspectos de la vida espiritual conduce una lógica interna de la Weltanschauung y la supresión de las defensas espirituales contra el comunismo. Hay pues una conexión ideológica entre las posiciones del freudismo, el sociologismo, etc., sobre todo en su expresión empírico-materialista, y el existencialismo irracionalista. Por una parte, el comunismo; por otra, que les viene de su materialismo, a la cual se añade la conexión práctica, desde que el comunismo utiliza tales posiciones para ir eliminando paulatinamente el espíritu con sus objetos trascendentes de verdad y de bien absolutos, y hacer penetrar el materialismo en todo el ámbito de la cultura. Tal conexión, que de jure
vincula a estas corrientes materialistas al comunismo, de facto también las une. Todas estas posiciones pseudocientíficas crean una mentalidad y una forma de vida materialista que preparan y facilitan el acceso de las mentes al comunismo. No es casualidad encontrar frecuentemente psicólogos, físicos, etcétera, comunistas, llegados a esa actitud no por motivos de reivindicación económica o social, como acaece en no pocos obreros, sino por la unidad de la concepción materialista en la que han penetrado por algunos de sus accesos, generalmente de la propia disciplina cultivada, y ello en virtud de una inclinación natural e invencible de la mente de llevar los principios hasta sus últimas conclusiones para lograr así una visión unitaria de la realidad. De aquí que cuando se acepta el materialismo en un sector de la realidad máxima, si es de la realidad humana espiritual, la inteligencia tiende a desenvolverlo en todo el ámbito del ser. Y como el comunismo se presenta hoy como el materialismo total y vigente en muchas mentes, al ofrecer la solución de todos los problemas desde su supuesta raíz económica, los demás materialismos parciales, físico, lógico, psicológico, sociológico y existencialista, tienden a desarrollarse e integrarse en una concepción comunista. Por lo demás, los hechos confirman este aserto. Un materialista en uno de los mencionados aspectos de la realidad es siempre un comunista o afecto al comunismo, al menos de una manera teórica, cuando no militante. Incluso cuando se pretende oponerse al comunismo soviético o chino, pero sin dejar de defender un comunismo teórico, por una lógica interna se llega a las mismas conclusiones de aquel, a la negación de la libertad, de los derechos de la persona y a su sometimiento absoluto al Estado. Vemos cómo freudianos, lógico-empiristas, sociologistas, existencialistas y artistas de vanguardia son casi siempre comunistas o filocomunistas. Así enaltezcan la libertad y la democracia, una visión materialista de la vida los vincula inexorablemente con el comunismo. Más allá, todas las concepciones materialistas de la psicología, sociología, física, arquitectura y artes son utilizadas por el propio comunismo bajo la apariencia de ciencias y artes como puntas de lanzas de su propia posición. Conocen muy bien la conexión lógica de aquellas con él. Una vez dominada la mente por una de sus concepciones, esa inteligencia, sin darse cuenta, está ya dominada por una cosmovisión materialista, y los reparos filosóficos, morales o religiosos del espiritualismo que aún conserve irán cayendo uno tras otros por una lógica interna del principio admitido, máxime cuando su conducta se someta a una visión materialista de la vida. Por esa misma razón, el comunismo quiere adueñarse de las universidades e institutos de enseñanza, principalmente de aquellas escuelas desde las cuales su capa de ciencia puede inocular tales concepciones de la vida
en uno u otro sector de la cultura. No es por casualidad que el comunismo procura posesionarse de las facultades y cátedras de psicología, sociología y físico-matemática, arquitectura y medicina, artes y letras, y de los medios de difusión para transmitir semejantes concepciones, mucho más que de los mismos obreros. El comunismo, con gran sagacidad, es una teoría que quiere adueñarse primero de la inteligencia y ante todo de la inteligencia de la clase dirigente, de los intelectuales y conductores de la sociedad, por uno u otro motivo. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el título segundo: para refutar y combatir con inteligencia y eficacia el comunismo. Pausamos.